que regían en Israel bajo una teocracia. Y realmente nosotros no debemos de guardar la ley civil de Israel, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. En este pasaje de las Escrituras, la ley que se refiere el texto específicamente es la ley moral de Dios. La ley moral de Dios. Y aunque aquí hay una expresión que realmente conforme a las Escrituras se puede y se debe de interpretar como todo el Antiguo Testamento, cuando el texto nos dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, aunque realmente esta frase se utiliza incluso en otros lugares para referirse a todo el Antiguo Testamento. Hay algunos aspectos del texto que nos permiten a nosotros interpretar que el texto aquí, el Señor Jesucristo se está refiriendo específicamente a la ley moral de Dios. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, hay una clara omisión a la palabra y a los profetas. Versículo 18 dice el texto, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una gota, ni una tilde pasará ¿de qué? De la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vamos a ver ese texto más adelante. Pero aquí el Señor Jesucristo omite la palabra y a los profetas, para dar un énfasis específico a la ley moral de Dios. Otra observación que nos ayuda a nosotros ver que se refiere específicamente a la ley moral de Dios es el contexto mismo. El contexto mismo. De hecho, una definición del Sermón del Monte, lo que los escritores y quienes comentan, de hecho, todo aquel que va al Sermón del Monte para leerlo, conocerlo, incluso exponerlo, define el Sermón del Monte. ¿Ustedes saben cómo qué? Como una exposición de la ética del reino. Como una exposición de la ética del reino. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Como una exposición de cuál es el sistema de conducta de los ciudadanos del reino. Es el contexto que nos da el Sermón del Monte. Pero no solamente por la omisión, no solamente por el contexto del pasaje, sino también por los ejemplos que el Señor Jesucristo utiliza para explicar luego esta ley que Él está exigiendo. ¿Cuál es el ejemplo el Señor Jesucristo utiliza? Bueno, cuando Él habla de esta ley y luego la desarrolla como consecuencia, versículos 19 y 20, como tema que va a encabezar todas las exposiciones siguientes. Ese tema que él presenta en el versículo 17 al 20, él lo desarrolla luego desde el versículo 21 en adelante. ¿Ustedes saben qué? Con la ley moral de Dios. ¿Y a qué se refiere la ley moral de Dios? Al decálogo, a los 10 mandamientos. Es por eso que luego vamos a ver el texto explicando el buen sentido de no matar, el buen sentido de amar, el buen sentido de la pureza. De manera que el texto aquí se está refiriendo específicamente a la ley moral de Dios. ¿Y qué es la ley moral de Dios? Específicamente, descritamente, son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, que si nosotros podemos observar por todas las escrituras, es esa ley escrita en el corazón del hombre desde su creación. Es esa ley luego que Dios le escribe en tabla de piedra en Éxodo capítulo 20. Es esa misma ley que lo vamos a ver más adelante, que luego Dios vuelve a escribir no en tabla de piedra, sino en el corazón del hombre.
es esa misma ley que luego en el Nuevo Testamento es resumida en 2 grandes mandamientos. Y luego esa misma ley, los apóstoles, todo el Nuevo Testamento podemos observar que el cumplimiento de la ley es amar. El cumplimiento de esto es llevándonos a una vigencia del decálogo en nuestra demanda de obediencia, en nuestra obediencia demandada. Esa ley que se refiere el texto en el versículo 17, 18 y 19. Es sobre la ley moral de Dios que nuestro Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar. Habiendo entendido esto, debemos de entender entonces que la perpetuidad de la ley moral de Dios es evidente por la declaración del propósito de la venida de Cristo o del Evangelio. Él dice: hey, no piensen, sáquense de su mente. Se lo dijo a aquella generación: amada iglesia bíblica, gracia y verdad, saquémonos de nuestra mente que el Evangelio vino para desaparecer la ley moral de Dios. Quitemos ese pensamiento de nosotros, porque Él no vino para abrogar, Él no vino para disolver, Él no vino para abolir, para derribar, para quitar de en medio la ley de Dios. Él lo dice claramente. O si Cristo no vino con el propósito de abolir la ley de Dios, entonces nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, debemos de entender que la autoridad, la santidad y la exigencia de demanda de obediencia a la ley moral de Dios aún sigue vigente. Si Cristo dijo con claridad: hey, no piensa en eso, entonces nosotros debemos entender que los 10 mandamientos tienen autoridad. Hermanos, escuchen esto: los 10 mandamientos tienen autoridad. Y lo voy a decir declarado en nuestro contexto que estamos viviendo. Los 10 mandamientos no son solo para los adventistas. No son solo para los adventistas. Los 10 mandamientos son para todo el mundo. Es para el mundo completo. Cristo dijo: no he venido a eso. Sigue la misma autoridad, sigue la misma santidad, sigue la misma exigencia. De hecho, como vamos a ver más adelante, la definición actual del pecado, ¿ustedes saben qué es? Infracción de la ley. Infracción de la ley. El texto dice, en su presentación del propósito, él dice al contrario, no dice la palabra al contrario. No vengo para abrogar, sino vine a cumplir. Él vino a cumplir. ¿Y cuál es la idea de cumplir? ¿A qué se refiere el texto cuando Cristo dice, yo vine a cumplir la ley de Dios? Nosotros podemos observarla, en primer lugar, por el mismo contexto. Por el mismo contexto. En el versículo 19, el Señor Jesucristo pone un argumento consecuente. Y el argumento consecuente, vamos a verlo más adelante, pero el argumento consecuente es, hey, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño será. Y así enseñe entre los hombres, muy pequeño será, llamado entre el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Es verdad que este argumento él lo está presentando como un argumento consecuente de lo que ya le he estado presentando en referente a él. ¿Cuál es el punto entonces? Que cuando Cristo dice, yo he venido a cumplir, en primer lugar él dice, yo he venido a obedecerle perfectamente. Yo he venido a obedecerle a cabalidad. Yo he venido a obedecerle con todo mi corazón. Yo he venido a obedecerle con toda pasión. Yo he venido a obedecerle como si Él fuera mi pan, mi comida. Yo he venido a obedecerle completamente. Yo he venido a obedecerle de manera positiva y yo he venido a obedecerle de manera pasiva.
¿A qué se refiere el texto? ¿A qué me refiero con esta expresión de manera positiva y negativa? Cristo dice, y pasiva, Cristo dice, yo he venido a cumplirla. Otra palabra es, yo he venido activamente, con toda disposición, a obedecer lo que ella dice. Pero no solamente esto, sino que Cristo mismo, Él fue objeto del cumplimiento de la ley moral de Dios en recibir la condenación del pecado del pueblo de Dios sin Él haber pecado. Sin Él haber pecado. De manera que en Él se cumple completamente la ley de Dios, Él obedeciéndola. Pero ¿saben algo? Hay un pueblo que no cumplió. Hay un pueblo que pecó. Hay un pueblo que peca constantemente. ¿Y sabe algo? Cristo recibe el castigo. Eso en cuanto a lo moral. Pero como ya vimos también, la ley ceremonial, la ley que era para revelar el plan de Dios, ¿sabe qué? Se cumplió en Cristo. Todo se cumple en Él, porque todo habla de Él, todo apuntaba a Él. Todo apuntaba a Él. No solamente que Él la vino a cumplir en cuanto a su propia obediencia de manera activa y de manera pasiva, recibiendo el castigo por los pecados, sino que Él la cumplió dándole el verdadero sentido de su enseñanza. Dándole el verdadero sentido de su enseñanza. De hecho, es lo que nosotros observamos desde el versículo 21 en adelante. En el oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho, oísteis que fue dicho. Él no está en contradicción con el decálogo, Él no está en contradicción con la ley moral. Él está en contradicción con la falsa enseñanza, con la mala interpretación, con la mala y corta interpretación. Él vino a cumplir la ley de Dios. Como dice Isaías capítulo 42, versículo 21, en el contexto de uno de los cánticos del siervo sufriente. Dice el texto 41, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. A eso vino Cristo. Ahí usted puede interpretar eso. En el versículo 21 dice que Dios se complació por amor en magnificar la ley y engrandecerla. Yo vine a cumplirla, yo vine a magnificarla. Yo vine a engrandecerla. El versículo 1, versículo 2 dice que las naciones en Él verán la justicia. Verán en Él cómo se debe de vivir. Verán en Él la completa obediencia. Verán en Él el plan de Dios. A eso vino Cristo. A magnificarla. A engrandecerla. De manera que observamos en primer lugar que el propósito, que la perpetuidad de la ley moral de Dios es evidente por el propósito declarado de la venida de Cristo o del Evangelio. Pero en segundo lugar, en relación a Cristo, es que la perpetuidad de la ley moral de Dios es evidente por la declaración de Cristo acerca del carácter eterno de la ley de Dios. La declaración de Cristo acerca del carácter eterno de la ley moral de Dios. De hecho, el carácter eterno de la ley moral de Dios es la razón por la cual Cristo no vino a abrogar, sino a cumplir. Observen el nexo conector, dice el texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido a abrogar, sino que he venido para cumplir. Y después dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que Él vino a cumplir? Que Él vino a obedecer completamente, que Él vino a que la ley moral se cumpla en Él, que Él vino a dar el verdadero significado a esta generación. ¿Cuál es la razón? Oh, porque de cierto os digo
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En ese texto observamos que el carácter moral, el carácter eterno de la ley moral de Dios fue la razón por la cual Cristo vino a cumplirla y no a reprobarla o abolirla. Pero lo segundo que observamos es que el carácter eterno de la ley moral de Dios es el argumento solemne, escuchen esto, solemne y sobrio de la perpetuidad de la ley moral. La expresión cuando dice, de cierto os digo, es una forma solemne y sobria de llamar la atención de aquel entonces y llamar también nuestra atención. Presten atención. De cierto os digo. Como veíamos, no quiero nada que traer cositas a su conciencia. Pero los que no están viniendo a la escuela dominical se pierden de tantas cosas. Yo recuerdo que aprendíamos en estas semanas atrás. Que ese de cierto os digo, que esa de verdad te digo, ¿saben qué? No es necesario. Porque ¿quién es el que está hablando aquí? Cristo es el que está hablando. No hay que jurar, no hay que llamar la atención. Todo el mundo tiene que prestarle atención. Porque Cristo es el que le está diciendo. Lo veíamos con dos cosas inmutables. La promesa de Dios y el juramento de Dios. Y aquí Cristo está diciendo, en el contexto de la perpetuidad de la ley moral de Dios, Él hablando su discurso, su enseñanza sola, es un fundamento firme para creer en la perpetuidad de la ley moral de Dios. Sin embargo, Él dice, de cierto, presten atención, es una gracia. Es una gracia de Cristo llamarnos la atención. Es una gracia. Es como los maestros cuando estamos dando la clase. Mira, el estudiante que está en un aula, el deber de él es permitir que se dé la clase. Ese es su deber. Como yo le digo a los muchachos en la primera semana de clase. Mire, aquí estamos para glorificar a Dios. Y mi manera de glorificar a Dios en estos 45 minutos es yo enseñando francés. Y su manera de usted glorificar a Dios es dejándome a mí enseñar francés. Ya, y con eso basta el año entero. Pero ¿saben algo? No me hacen caso. No me hacen caso. Y entonces uno está enseñando ahí. Y hay un alboroto. Y con gracia o hacemos un silencio. O lo miramos fijo. O le mencionamos su nombre. O le hacemos una pregunta didáctica con el fin de llamar la atención. Todo eso es necesario. ¿Para que yo obedezca? No, ya tienen que obedecer porque hay un contrato. Usted vino a estudiar. Pero nosotros, por gracia, le llamamos la atención, le pasamos al lado, le preguntamos.